Palabra de vida. Del libro del Génesis, capítulo 37, versículos 3 al 4, 12 al 13a, 17b al 28. Israel amaba a José más que a todos los otros hijos, porque le había nacido en la vejez, y le hizo una túnica con mangas. Al ver sus hermanos que su padre lo prefería a los demás, empezaron a odiarlo y le negaban el saludo. Sus hermanos trashumaron a Siquén con los rebaños de su padre. Israel dijo a José: «Tus hermanos deben estar con los rebaños en Siquén. Ven que te voy a mandar donde están ellos». José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron desde lejos y antes de que se acercara, maquinaron su muerte. Se decían unos a otros: «Ahí viene el soñador. Vamos a matarlo y a echarlo en un aljibe. Luego diremos que una fiera lo ha devorado. Veremos en qué paran sus sueños». Oyó esto Rubén, e intentando salvarlo de sus manos, dijo: «No le quitemos la vida». Y añadió: «No derramen sangre. Échenlo en este aljibe, aquí en la estepa, pero no pongan las manos en él». Lo decía para librarlo de sus manos y devolverlo a su padre. Cuando llegó José al lugar donde estaban sus hermanos, lo sujetaron, le quitaron la túnica con mangas que llevaba puesta. Lo cogieron y lo echaron en un pozo. El pozo estaba vacío, sin agua. Luego se sentaron a comer, y al levantar la vista, vieron una caravana de ismaelitas que transportaban en camellos goma, bálsamo y resina de Galaad a Egipto. Judá propuso a sus hermanos: «¿Qué sacaremos con matar a nuestro hermano y con tapar su sangre? Vamos a venderlo a los ismaelitas y no pongamos nuestras manos en él, que al fin es hermano nuestro y carne nuestra». Los hermanos aceptaron. Al pasar unos mercaderes madianitas, tiraron de su hermano y, sacando a José del pozo, lo vendieron a unos ismaelitas por 20 monedas de plata. Estos se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 105. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Llamó al hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla, hasta que se cumplió su predicción y la palabra del Señor lo acreditó. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. El rey lo mandó desatar. El señor de pueblos le abrió la prisión. Lo nombró administrador de su casa, señor de todas sus posesiones. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos 33 al 43, 45 al 46. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: «Escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo, diciéndose: «Tendrán respeto a mi hijo». Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: «Este es el heredero. Vengan, lo matamos y nos quedamos con su herencia». Y agarrándolo, lo sacaron de la viña y lo mataron. Cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan: «Hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo».
Y Jesús les dice: ¿No han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho. ¿Ha sido un milagro patente? Por eso les digo que se les quitará a ustedes el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus palabras, comprendieron que hablaba de ellos, y aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siguiendo en la misma línea del método o del lenguaje parabólico de Jesús para explicar realidades profundas a los seres humanos, nos apartamos un poco de la parábola de ayer, el pobre Lázaro y el hombre rico innominado y que solo la tradición le da el nombre de Epulón, y abordamos hoy una nueva parábola. Nos habla Jesús en una historia dirigida especialmente a los sumos sacerdotes y a la dirigencia del pueblo de Israel, que era dura de corazón, como un hombre dentro de una parábola planta una viña, la rodea con una cerca, cava en ella un lagar, construye la casa del guarda, la arrenda a unos labradores y se marcha de viaje. Llegado el tiempo de la cosecha, manda criados para percibir los frutos de la cosecha, pero nos dice el texto evangélico que aquellos labradores malvados, duros de corazón, apedrean, apalean y matan a los criados del dueño de la viña. En una segunda oportunidad mandan nuevos criados y en un número mayor, más numeroso, y corren la misma suerte. Finalmente dice que el dueño de la viña, que no es otro que Dios, manda a su propio Hijo, Jesucristo, pensando a Él lo respetarán. Pero lejos de hacerlo, aquellos hombres duros de corazón que simbolizan precisamente a los fariseos, a la dirigencia del pueblo de Israel, dicen: este es el heredero, este es el hijo del dueño de la viña, vamos, lo acabamos, lo matamos y nos adueñamos, nos robamos, nos apropiamos la viña. En el fondo, Jesús coloca esta parábola significando los profetas anteriores a él, que hablaron de conversión y de buscar el verdadero rostro de Dios, y cómo fueron humillados, despreciados y maltratados, y ahora nos muestra cómo el mismísimo Hijo de Dios, donde Él se presenta de una manera indirecta, no es reconocido por los suyos. En una finísima ironía que nos trae el Evangelio de San Mateo, pregunta Jesús en la parábola qué debe de hacer con aquellos hombres que rechazaron a los enviados por el dueño de la viña. ¿Qué debe hacer con esos labradores que tenían en arriendo la viña? En el fondo es la propia vida. Y ellos responden: hará matar, hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará, alquilará la viña a otros labradores que entreguen los frutos a su tiempo. En el fondo Jesús nos quiere indicar que la vida es prestada, que se nos da el día del nacimiento y se nos pide el día de nuestra muerte, que por más que nos sintamos dueños, amos y señores de nuestra existencia, en el fondo no somos más que inquilinos, arrendatarios, administradores, que debemos de ser responsables y que un día se nos pedirá cuentas, frutos del bien o del mal que hayamos hecho con nuestra propia existencia, esto es con la vida, esto es con la viña. Dice entonces, después de que ellos aceptan que han obrado con maldad y que debe de suprimir, de acabar con esos labradores malvados y buscar unos nuevos, Jesús entonces se desnuda y hace de manera conclusiva una doble afirmación. La primera, Él es la piedra angular, la piedra que desecharon los arquitectos. Él ha sido un milagro patente para el pueblo de Israel y no ha sido reconocido. Y una segunda afirmación, más dura todavía y más clara, es: por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. ¿Qué significa Jesús con esto? Él quiere señalar que la dureza de corazón, la sordera espiritual, la ceguera del alma, nunca es bien vista por Dios. La vida siempre hay que mirarla con ojos de fe y entender que tenemos una misión por realizar y el plan de Dios nadie lo detiene.
Muy a ese propósito podríamos nosotros dar un salto y mirar la primera lectura que la liturgia de la Iglesia nos trae en este día, tomada del capítulo 37 del libro del Génesis, y que narra una de las más emocionantes y conmovedoras historias de todo el Antiguo Testamento. Narra la historia de José, el hijo menor de Jacob o Israel, el mimado de él porque le vino este hijo en la vejez, y cómo por ser tan querido por su padre y por tener el don de Dios de adivinar, de interpretar los sueños, despierta la maledicencia, la rivalidad, las intrigas, los celos, las envidias de sus hermanos. Sabemos que por un mandato de su padre ha sido enviado al desierto y allí se encuentra con sus hermanos y ellos maquinan, planean malévolamente acabar con la vida del hombre justo. Piensan en primer lugar dejarlo en un foso y allí que muera de hambre y de sed, abandonado en medio del desierto, un aljibe, un pozo subterráneo. Pero luego uno de sus hermanos, buscando salvarlo, dice: allí vienen los comerciantes madianitas, esto es, de Madián, se dirigen a Egipto, más que matar a nuestro hermano, porque Dios nos pedirá cuenta de su sangre, obtengamos un rédito económico con la venta de nuestro hermanito como esclavo. Así lo hacen, pero Dios escribe derecho en renglones torcidos, y nunca imaginarán que esta caravana de comerciantes de Madián se dirigirán a Egipto. Nunca imaginarán hacia el futuro que precisamente Dios escribe historia de salvación aún a través de la maledicencia, de los reveses humanos, de un corazón torcido con innobles intenciones. Como el faraón mirará con simpatía a este joven José, cómo le interpretará sus sueños y gana un puesto de confianza en su reino hasta el punto de ser el lugarteniente, el mayordomo, el administrador de todos los bienes de Egipto. Y en una hambruna grande en el pueblo de Israel, es precisamente José el que traerá a su familia y a buena parte del pueblo de Israel hacia Egipto para que coman abundantemente y para que sepan sortear la hambruna que se había venido por sequía de largos años en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel. En todo esto descubrimos de manera misteriosa y maravillosa cómo Dios, aun de una situación de sufrimiento, de dolor, saca bendiciones, bondades, y va trazando su plan maravilloso de salvación. Querido amigo, querida amiga que ahora nos escuchas, descubre que en tu vida, a pesar de que hay dolor, puedes vivir como José, los planes torcidos de hombres intrigantes, en este caso los mismos hermanos de sangre de José, pero Dios no abandona a nadie. Dios no se olvida de nadie, y Dios luego hará de José un gran hombre, un hombre muy querido y muy apreciado por el faraón egipcio. Aprende tú a descubrir que del dolor y la adversidad que ahora padeces y de la cual te lamentas, Dios sabrá sacar bendiciones abundantes para tu vida. Ánimo, Dios está contigo en la prosperidad, pero Dios está contigo en la adversidad. Dios está contigo en tus éxitos, pero créeme, Dios está contigo en tus fracasos. Dios estuvo con Jesús cuando entró triunfalmente en Jerusalén, pero quizás lo acompañó más cercanamente en el dolor, en la humillación y en el sufrimiento de la crucifixión en el Calvario. Descubramos esa realidad y de la historia maravillosa, de esa gesta épica de José vendido por sus hermanos, reconozcamos como más allá de envidias e intrigas humanas, el buen Dios, cuando obramos rectamente, siempre sabe sacar bendiciones abundantes para nuestra vida. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dale clic en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos.